No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El principio de sembrar y cosechar es un principio que se ha predicado mucho. Creo que todos conocemos ese principio, pero creo que lo hemos inclinado más hacia las finanzas que hacia lo más importante, que es la vida espiritual del hombre. La palabra dice que podemos sembrar con dos clases de semilla. Podemos sembrar con una semilla carnal o podemos sembrar con una semilla espiritual. Pero Dios no va a ser burlado, porque Dios sí ve lo que el hombre no ve. Dios sí juzga los motivos y las intenciones del corazón. Pero el hombre no puede percibir lo que está pasando en la vida de otro hombre, ni el hombre muchas veces percibe en verdad lo que está pasando en su propio corazón, en su propia vida. La palabra dice que podemos ser engañados. Podemos llegar a pensar nosotros que en verdad estamos viviendo la vida cristiana, que somos cristianos porque hacemos esto y lo otro, pero en verdad lo que hemos hecho, hemos aprendido lo que se hace y lo que no se hace, hemos aprendido un patrón de comportamiento y entonces declaramos que eso es el cristianismo y a veces en verdad no hay vida espiritual aquí adentro. Recuerdo que había un niñito que iba a la escuela dominical. Sabe que los maestros de escuela dominical del grupo de niños entrenan bien a los niños y hay mucha repetición porque los niños tienen que aprender los conceptos bíblicos. Y esta maestra había entrenado bien a sus discípulos en esa clase de escuela dominical y un día la maestra, haciendo una pregunta, dice: ¿qué es aquello que tiene una colita muy peluda, corre y se sube en los árboles y come nueces? Y un niñito que era un buen discípulo subió la mano y dijo: maestra, Jesucristo. Porque habían aprendido que la respuesta a todo en la iglesia era Jesucristo. Y si no sabían la respuesta, que digan Jesucristo, y casi siempre estaba bien la respuesta. Y así mucho cristiano ha llegado a crear un concepto falso de lo que es la fe, de lo que es el cristianismo, y aún se engaña a sí mismo pensando que está viviendo la vida cristiana, pero en verdad no hay nada aquí adentro sucediendo. No hay vida espiritual. Ese nuevo hombre espiritual, si existe, es un embrión que no ha crecido hace años. En 1 de Juan capítulo 5, busquen conmigo, es un versículo que más y más a través de los últimos años yo personalmente estoy usando como una indicación de que una persona en verdad ha nacido de nuevo y es cristiano. 1 de Juan capítulo 5, del verso 11 al 13. Díganme cuando estén allí. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Por muchos años yo decía: yo sé que tengo vida eterna porque Jesús mora en mí. Y si Jesús mora en mí porque yo repetí una oración y lo invité que entrase a mi vida, entonces yo sé que tengo vida eterna. Pero en verdad, ¿por qué se escribieron estos versículos? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en contexto de estos versículos? Creo que en el verso 13 nos dice por qué es el propósito de esto. Verso 13 dice de 1 de Juan capítulo 5: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios.
fueron escritas a cristianos, ¿verdad? A aquellos que han creído. Porque había una necesidad, aún en esa iglesia, hace casi 2000 años, igual que la hay hoy en día en nuestras iglesias, de que las personas que están en nuestras congregaciones tengan la certeza y la fe de que en verdad han nacido de nuevo. No porque han repetido una oración, no porque ponen en su vida, aplican en su vida un patrón de comportamiento cristiano, sino porque en verdad han visto la vida de Cristo manifestándose en ellos. Dice, estas cosas yo he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Hay muchas iglesias que cuando el miembro se inscribe como miembro de iglesia, le prometen que tienen vida eterna. Hay muchas iglesias que le dicen a los miembros, si se van de nuestra iglesia, de nuestra congregación, ya no son ni salvos. Y hay muchas definiciones de qué es la salvación y qué es la vida cristiana. Pero esto fue escrito para que nosotros sepamos si en verdad tenemos vida eterna. Porque el que tiene la vida, tiene al Hijo. El que no tiene la vida, no tiene al Hijo. Pero el que tiene el Hijo, tiene la vida. Ahora, si ponemos la vida tuya en un video y te filmamos por 24 horas, y entonces la ponemos aquí arriba en estas pantallas y analizamos si estás viviendo como un cristiano, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, para ver cómo te comportas en tu casa con tu esposa, con tu esposo, en el trabajo con los otros empleados, en la relación tuya con tus hijos. ¿Podríamos ver la vida de Cristo manifestada en ti? Porque si vemos la vida de Cristo manifestándose en ti, podemos decir que tienes vida eterna. Porque en verdad el Hijo está en ti. Porque al que tiene el Hijo, tiene la vida. No es futura, vamos a tener una vida. No, la tenemos ahora. Cuando alguien nos ve a nosotros, ve a Cristo. Cuando alguien nos escucha, escucha a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Señales de vida, señales, manifestaciones de la vida de Cristo. Es lo que indica que Cristo está en nosotros. Estudiantes de biología aprenden rápido a detectar los principios que definen a una cosa en ese planeta como algo que está vivo físicamente. Respira, se mueve, hace intercambio de energía para su uso personal, se reproduce. Hay ciertos patrones que si una cosa cumple esos patrones, podemos decir eso es algo que está vivo. Si miramos una piedra, aquí en Chihuahua hay muchas piedras, podemos decir que esa piedra no cumple ninguno de los requisitos de tener vida. Pero si traemos esa piedra y la sentamos en la iglesia, muchos le van a decir, hermana piedra, bendiciones. Porque si está sentado en la iglesia, tiene que ser un cristiano, ¿verdad? Ese es el mal concepto de nosotros de lo que es el cristianismo. Sin embargo, las iglesias están llenas de personas que no manifiestan nada de vida espiritual y le llamamos cristiano. ¿Sabes qué? Yo tengo 6 hijos. La mayor tiene 14, la más chiquita tiene 2 años. Y estoy enseñándoles a mis hijos a que no entiendan la vida cristiana como me la enseñaron a mí, sino que la entiendan como dice la palabra de Dios. Que el que vive como un cristiano es un cristiano. El que habla como un cristiano, ese ha nacido de nuevo. El que ama al Señor y lo manifiesta con su vida, ese tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Porque el que tiene la vida, tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. No es difícil.